¿Y si te dijera que todo lo que has escuchado sobre el sufrimiento está equivocado? Que no necesitas caer al abismo para despertar, ni vivir en guerra contigo mismo para sentirte vivo. Hoy voy a mostrarte una perspectiva radicalmente distinta, basada en datos, no en dogmas, en claridad, no en misticismo. Prepárate para cuestionar todo lo que creías sobre el dolor, la profundidad y el crecimiento personal. Esto no es otro discurso motivacional ni una sesión de autoayuda. Es un llamado a despertar con inteligencia, a vivir mejor, a tomar el control real de tu bienestar. Así que suscríbete ahora, activa la campanita y quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo podría cambiar no solo cómo entiendes tu sufrimiento, sino cómo decides vivir a partir de hoy. Tú me preguntas cómo se puede vivir sin sufrimiento. Pero antes de responder, déjame decirte algo fundamental. No se trata de eliminar el sufrimiento, sino de comprender su propósito. Porque el sufrimiento es el mensajero del honor resuelto, el lenguaje del alma que nos grita cuando hemos abandonado nuestro centro. No se puede trascender lo que no se ha enfrentado. Muchos buscan evitar el dolor, lo reprimen o lo proyectan sobre el mundo. Pero eso solo alimenta la sombra. ¿Has observado cómo tu mente lucha constantemente entre lo que eres y lo que debería ser? Esa tensión interior es el campo de batalla donde nace el sufrimiento. Y ahí, justamente ahí, comienza el camino. El camino no está afuera, no lo hallarás en promesas religiosas ni en fórmulas espirituales empaquetadas. El camino es tuyo, intransferible. Es el sendero del autoconocimiento, de la confrontación con lo que rechazas de ti mismo. Te han enseñado a ser fuerte, a no llorar, a no mostrar miedo. Te han dicho que sentir es debilidad, que la vulnerabilidad es peligrosa. Y así, te has protegido con máscaras. Pero cada máscara que llevas es una distancia más entre tú y tu ser auténtico. Y el sufrimiento aparece cuando la distancia se hace insoportable. ¿Quieres vivir sin sufrimiento? Entonces empieza por quitarte las máscaras. Mírate con total honestidad. Sin juicios. Sin culpa. Reconoce tu sombra. Ese monstruo que has temido es solo una parte de ti que no ha sido escuchada. Tu sombra no es tu enemiga. Es el guardián del umbral. Cuando la miras a los ojos y la integras, dejas de ser esclavo de tus impulsos. Te haces dueño de tu energía. Ese es el inicio de la libertad. Y cuando uno es libre interiormente, el sufrimiento pierde su veneno. No desaparece el dolor del mundo, pero ya no te desgarra, porque lo comprendes. Lo atraviesas con conciencia. Lo transformas en significado. Pero este trabajo no es fácil. Nadie puede hacerlo por ti. Requiere valor. El valor de enfrentarte a tus contradicciones. De reconocer tus celos, tu rabia, tu miedo a no ser amado. Requiere ir al origen, a la herida infantil, a la voz que te dijo que no era suficiente. ¿Recuerdas ese momento? A veces no lo recordamos con claridad, pero la emoción queda ahí, como una semilla oscura que germina en cada relación, en cada fracaso, en cada autoengaño. Esa semilla es la raíz del sufrimiento, pero también es la entrada al inconsciente. Yo no te diré que lo ilumines todo. No es posible, pero puedes establecer un diálogo con tus tinieblas. Puedes sentarte a escuchar lo que esa parte de ti quiere decir. Y poco a poco, algo sucede, te reconcilias. Con tu pasado, con tu humanidad, con tus errores. Y al hacerlo, el sufrimiento ya no te divide, sino que te une. Te une contigo mismo. Y en esa unión aparece la paz. Hay algo más. Muchos creen que el sufrimiento termina cuando logran controlar la vida. Cuando tienen éxito, amor, reconocimiento. Pero esa es otra ilusión. Nada externo puede darte lo que no has cultivado internamente. No es una cuestión de tener, sino de ser. Ser uno mismo. Alineado. Honesto. Íntegro. Y eso solo ocurre cuando dejas de huir. El camino interior hacia una vida sin sufrimiento no es una evasión del dolor, sino una transformación del mismo. Es convertir la herida en sabiduría. Es comprender que el sentido de la vida no está en evitar el conflicto, sino en atravesarlo con conciencia. Es elegir vivir en verdad, aunque duela, porque solo en la verdad el alma descansa. Yo he visto almas torturadas que al fin encontraron descanso. No porque alguien las salvó,
sino porque ellas mismas se atrevieron a descender, a tocar el fondo del abismo. Y allí, en medio de la oscuridad, hallaron una llama. Una pequeña llama que decía: aquí estoy. Ese fuego es el self. Tu centro. Tu esencia. Cuando lo encuentras, ya no te sientes solo, aunque estés en silencio. Ya no temes al sufrimiento, porque sabes que no puede destruirte. Has regresado a ti. Has vuelto a casa. Si de verdad deseas liberarte del sufrimiento, entonces comprométete contigo. No con la imagen que das al mundo. No con las expectativas ajenas. Sino contigo, con lo que sientes, con lo que intuyes en lo más profundo. Esa fidelidad a tu alma es lo que te redime. Porque el alma no sufre por el dolor, sino por la traición. Y la traición más devastadora es la que cometemos contra nosotros mismos. Sé paciente. Sé amable contigo. No juzgues tus caídas. No idealices tu sanación. Solo camina. Un paso. Luego otro. Habla con tu soledad. Abraza tu tristeza. Mira a tu miedo con ternura. Y cada vez que lo hagas, estarás un poco más libre. No porque el sufrimiento se haya ido, sino porque ya no te domina. Has aprendido a habitarte. Y cuando uno se habita, encuentra una serenidad que no depende del mundo. Una serenidad profunda, silenciosa, inquebrantable. A menudo, me preguntan si existe un destino al que llegamos cuando hacemos el trabajo interior. Si existe un punto en el que todo encaja, donde cesan los conflictos, donde finalmente encontramos paz perpetua. La respuesta no es simple. No hay un destino fijo, sino una relación distinta con el viaje. El ser humano que ha descendido a su abismo y ha regresado no es aquel que ha eliminado el caos, sino aquel que ha aprendido a moverse en medio de él con dignidad. No busca controlarlo todo, sino estar presente en todo. Esa presencia es la forma más alta de conciencia. Nuestra cultura venera la rapidez, la solución inmediata, la promesa fácil. Pero el alma es lenta, profunda, paciente. No puedes arrancarle sus verdades. Tienes que merecerlas. Y eso requiere que renuncies a las respuestas absolutas. Que aprendas a habitar la pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué me habita? ¿Por qué repito este dolor? Cuando te haces esas preguntas desde la humildad y no desde la urgencia de resolver, algo se abre dentro. La vida comienza a revelarse como un símbolo, no como un problema. El sufrimiento no solo revela nuestra herida, también revela nuestra relación con la vida misma. Si la vida es vista como una guerra constante, cada dificultad será una amenaza. Pero si la vida es entendida como un proceso alquímico, cada dolor se convierte en una oportunidad de transformación. Esto no es romanticismo. Es el resultado de mirar los propios desastres con los ojos del alma y no solo con la lógica del ego. Aquel que ha conocido el verdadero dolor tiene dos caminos: endurecerse o expandirse. El primero lleva a la amargura. El segundo, a la compasión. Y solo quien ha conocido la compasión por sí mismo puede mirar a los otros sin juicio. Ahí es donde empieza la sanación colectiva, cuando dejamos de exigirnos ser perfectos y nos permitimos ser reales. Solo entonces podemos amar, no desde la necesidad, sino desde la plenitud. Y ese amor es medicina. He observado que muchas personas viven atrapadas en narrativas heredadas. Historias que no son suyas, pero que han adoptado como verdades. La familia, la sociedad, la religión, todos nos entregan moldes. Pero llega un punto en el camino interior donde esos moldes ya no sirven. Hay que romperlos. Y romperlos duele. Porque implica decepcionar a quienes esperan algo de ti. Pero la fidelidad al alma es más importante que la obediencia al sistema. No viniste a cumplir expectativas ajenas. Viniste a encarnar tu verdad. Esa verdad no se impone. Se descubre. Se cultiva. Y en ese proceso, uno se vuelve más humano. Más humilde. Más presente. El alma que ha atravesado su noche oscura no busca tener razón. Busca comprender. No se aferra a ideologías, porque ha visto cómo todas pueden ser máscaras del miedo. En cambio, busca autenticidad. Busca coherencia entre lo que siente, lo que piensa y lo que hace. Esa coherencia es lo que da descanso. No la ausencia de problemas,
sino la presencia de integridad. Y aún así, habrá días oscuros. Porque la vida es cíclica. La sombra no desaparece, cambia de forma. Pero ya no asusta como antes. Porque la has conocido. Y porque sabes que detrás de cada sombra hay una parte de ti que quiere nacer. Ese nacimiento es continuo. No se trata de llegar a una versión definitiva de ti mismo, sino de mantenerte abierto al misterio de lo que puedes llegar a ser. Esa apertura es la verdadera libertad. Así, vivir sin sufrimiento no significa vivir sin dolor, sino vivir sin la resistencia que lo convierte en sufrimiento. Es permitir que el dolor cumpla su función sin convertirlo en identidad. Es atravesarlo, aprender de él y dejarlo ir. Esa es la alquimia interior. Y todo empieza cuando dejas de huir. Cuando te detienes, respiras y eliges mirarte no como un problema a resolver, sino como un universo por explorar. Porque al final, lo único que pide tu alma es que la escuches. Y cuando lo haces, ya no necesitas huir, ni luchar, ni fingir. Puedes simplemente estar. Y en ese estar, en esa simple y profunda presencia, el sufrimiento pierde su nombre. Ya no es enemigo, sino maestro. Y tú, al fin, te haces completo. En la profundidad del alma humana existe un anhelo que no puede ser ignorado. El anhelo de totalidad. No hablo de perfección, esa ilusión del yo ideal que tanto sufrimiento nos causa. Hablo de totalidad, que implica aceptar todo lo que somos, incluso aquello que no comprendemos o que nos avergüenza. Solo cuando el ser humano se permite ser completo, deja de dividirse en fragmentos. Y es esa división interna, esa escisión entre lo que mostramos y lo que reprimimos, la que mantiene vivo el sufrimiento. Muchas veces, la mente racional busca eliminar lo que no puede controlar. Pero el inconsciente no se rige por lógica. Se rige por símbolos, por imágenes, por emociones antiguas que emergen sin aviso. Negar eso es negarse a uno mismo. Y cada vez que lo haces, el alma se retira un poco más, hasta que un día te despiertas con una sensación de vacío que ninguna meta puede llenar. No se trata de encontrar más respuestas, sino de aprender a sostener el misterio. Sostenerlo con dignidad, con amor. El camino hacia una vida sin sufrimiento no está hecho de certezas, sino de entrega. La entrega no como resignación, sino como apertura radical al presente real, no idealizado. Ese presente en el que a veces hay dolor, pero también belleza. En el que hay incertidumbre, pero también descubrimiento. ¿Cuántas veces has estado frente a una pérdida y, sin embargo, algo en ti ha despertado? Eso es lo que intento señalar. No se trata de evitar la caída, sino de aprender a caer con conciencia. Hay una sabiduría que solo se alcanza cuando todo se ha perdido. Cuando la estructura que sostenía tu identidad se derrumba, lo que queda es la posibilidad de encontrarte a ti mismo, no como idea, sino como experiencia viva. Esa experiencia es simple, silenciosa, humilde. No tiene necesidad de defenderse. No compite. No se justifica. Solo es. Y en ese ser, en esa radical aceptación de lo que uno es, surge la verdadera paz. Tantas veces buscamos el sentido afuera, sin ver que la vida nos habla desde adentro. Cada emoción que nos incomoda, cada conflicto que evitamos, cada relación que nos sacude, es una invitación a mirar más hondo. A dejar de vivir en la superficie de las cosas. Porque en lo profundo, el alma no quiere tener razón. Quiere ser libre. Libre de los condicionamientos, de los miedos heredados, de las culpas no resueltas. Y esa libertad no se conquista. Se permite. Quizás el acto más revolucionario del ser humano moderno es aprender a estar consigo mismo sin huir. Apagar el ruido. Sentarse en silencio. Escuchar su propia respiración, su propia pena, su propio deseo. No para solucionarlos, sino para reconocerlos como parte legítima de la experiencia humana. En esa presencia sin juicio nace algo nuevo. No es una solución, es una transformación. No es una respuesta, es una revelación. Descubres que no estás roto, que nunca lo estuviste. Solo habías olvidado cómo es Q. Y cuando eso ocurre, cambia todo. Cambia tu forma de amar, porque ya no amas desde la carencia, sino desde la abundancia. Cambia tu forma de trabajar, porque ya no buscas validación,
sino expresión auténtica. Cambia tu forma de vivir, porque ya no te guías por el miedo, sino por el sentido. Ese es el fruto del trabajo interior. Una vida coherente, no perfecta. Una vida sincera, no ideal. Claro que la sombra seguirá apareciendo. Los antiguos patrones volverán a tocar la puerta, pero ya no tendrán el mismo poder. Porque tú has cambiado. Porque sabes que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus errores. Eres el espacio que los contiene. Y ese espacio es inviolable, intocable, sagrado. Desde ahí se vive sin sufrimiento. No porque no haya dolor, sino porque el dolor ya no te separa de ti mismo. Te darás cuenta de que la verdadera espiritualidad no está en los altares ni en los dogmas, sino en cada acto de honestidad contigo. En cada vez que eliges no traicionarte. En cada momento en que decides no ceder al miedo. Esa fidelidad silenciosa, persistente, amorosa, es lo que cura. No hay otro secreto. Solo una intimidad profunda con tu ser. Al final, este camino no te aleja del mundo. Al contrario, te devuelve a él con una mirada nueva. Ya no necesitas que las cosas sean diferentes para estar en paz. Ya no luchas contra la vida, sino que fluyes con ella, con la confianza de quien se ha encontrado a sí mismo y ha descubierto que lo esencial no puede perderse. Porque lo esencial, siempre, ha estado dentro de ti. Cuando hablamos de sanar el sufrimiento, no nos referimos a eliminar las heridas, sino a darles un lugar. El alma humana no se libera borrando el pasado, sino reconciliándose con él. Cada fragmento que hemos negado, cada emoción que fue enterrada viva, espera ser redimida no por el juicio, sino por la comprensión. Y esta comprensión no es un acto intelectual, sino un gesto de amor. El amor no como emoción romántica, sino como presencia real, como voluntad de estar con lo que es, incluso cuando incomoda. En el fondo, el sufrimiento es la distancia entre lo que vivimos y lo que no aceptamos vivir. Es la lucha constante por mantener una imagen de control cuando, en realidad, la vida es incontrolable. Y no es hasta que soltamos esa ilusión que comenzamos a conocer la verdadera serenidad. La serenidad no es calma superficial, es profundidad. No depende de lo externo, sino de una raíz interna que crece cuando dejamos de fingir. Porque fingir agota. Sostener máscaras cansa. Y cada vez que fingimos, nos alejamos. En cambio, cuando uno se atreve a mostrarse tal como es, algo cambia. No en el mundo, sino en la relación que tenemos con él. Ya no se trata de agradar, de convencer, de encajar. Se trata de habitarse con tanta autenticidad que el mundo, o bien se adapta, o bien se aleja. Y ambas cosas están bien. Porque ya no buscamos aprobación. Buscamos verdad. Y la verdad tiene un peso distinto. No se grita. No se impone. Se sostiene en silencio, como una raíz antigua que ha atravesado las capas del miedo y ha tocado. A lo largo de los años, he visto que lo que más alivia el alma no es encontrar soluciones, sino sentirse visto, sentido, comprendido en lo profundo. Y eso empieza cuando tú mismo te miras sin juicio. Cuando puedes decir, esto soy, con mi luz y con mi sombra, y estoy dispuesto a conocerme sin odio. Desde ahí, nace la verdadera compasión. No una compasión condescendiente, sino una compasión sabia, que sabe que todos, en el fondo, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que sabemos y con lo que nos. Esta conciencia no elimina el conflicto, pero sí transforma nuestra forma de estar en él. Ya no reaccionamos desde la herida, sino que respondemos desde la conciencia. Ya no buscamos culpables, buscamos causas. Y al encontrar esas causas, dejamos de repetir los mismos ciclos. Porque comprender, verdaderamente comprender, es comenzar a liberarse. El inconsciente deja de dominar cuando lo hacemos consciente. Y ese acto, aparentemente pequeño, tiene un poder inmenso. Es ahí donde comienza el despertar. ¿Sabes cuándo empieza a desaparecer el sufrimiento? Cuando dejamos de definirnos por él. Cuando dejamos de decir yo soy así como si nuestras heridas fueran condenas. No somos nuestras heridas, somos lo que hacemos con ellas. Somos la posibilidad de transformarlas en conocimiento, en arte, en vínculo. Cada cicatriz puede ser una puerta, si tenemos el valor de cruzarla. Pero para eso, hay que dejar de temerle a la oscuridad.
La oscuridad no es el fin. Es el inicio del camino real. En ella no se ve con los ojos, se ve con el alma. Y el alma tiene su propio lenguaje. Un lenguaje que no entiende de prisa ni de éxito. Entiende de símbolos, de intuiciones, de silencios. Por eso, a veces, necesitamos callar para escuchar lo que la vida intenta decirnos. No desde el ruido de la mente, sino desde el murmullo profundo del ser. Y cuando finalmente lo escuchamos, comprendemos algo esencial, que la vida no está en deuda con nosotros, que no existe un destino predeterminado que debamos alcanzar, que todo es movimiento, exploración, posibilidad, y que dentro de esa danza, lo más sabio que podemos hacer es estar presentes. Presentes con lo que hay, con lo que somos, sin máscaras, sin necesidad de explicaciones, solo presencia. Desde esa presencia, el sufrimiento ya no es carga, sino energía. Energía que puede canalizarse, que puede transformarse, que puede ponerse al servicio de algo mayor. Tal vez de un arte, tal vez de un oficio, tal vez de una relación sincera. Porque al final, no se trata de escapar del dolor, sino de convertirlo en sentido. Y cuando eso ocurre, cuando la vida cobra sentido, ya no pesa, nos sostiene. Ese es el verdadero secreto de una vida sin sufrimiento, no negarla, sino vivirla desde el alma. Y el alma no busca certezas, busca integridad. No busca seguridad, busca coherencia. Y si aprendes a caminar en coherencia contigo mismo, aunque el mundo tiemble, tú permanecerás firme. No porque no haya miedo, sino porque has aprendido a atravesarlo. Y atravesarlo, querido mío, es la forma más pura de libertad. Hay una tendencia persistente en la historia del pensamiento humano a glorificar el sufrimiento, a presentarlo como un umbral necesario para el crecimiento espiritual o psicológico. Pero me permitirás disentir. Desde una perspectiva racional, científica y basada en los datos, el sufrimiento no ennoblece. Solo limita. No despierta una esencia superior. Interrumpe procesos, distorsiona percepciones y, en muchos casos, perpetúa ciclos de disfunción que podrían haberse evitado con claridad intelectual y UNED. La historia del progreso humano es la historia de la reducción del sufrimiento. Las vacunas, el saneamiento, el Estado de Derecho, la educación universal, todos son mecanismos que han liberado a la humanidad de formas innecesarias de dolor. No es la contemplación del abismo lo que ha generado estos avances, sino la capacidad de comprender, analizar y actuar racionalmente sobre las causas del sufrimiento. Esa es la verdadera superación. No mirar hacia adentro con melancolía introspectiva, sino mirar hacia. Tú me hablas del alma, del símbolo, del inconsciente. Yo prefiero hablar de redes neuronales, de sesgos cognitivos, de evolución biológica. El sufrimiento es una función adaptativa, un mecanismo que nos alerta ante daños, pérdidas o amenazas. Su valor está en la señal, no en el drama. Una vez detectada la causa, el paso siguiente no es abrazar la herida, sino resolver el problema. Y para ello, necesitamos pensamiento crítico, no romanticismo doloroso. La idea de que la sombra interior contiene una especie de sabiduría mística es atractiva, pero ingenua. La mayor parte de las veces, nuestra sombra es simplemente el resultado de errores de procesamiento, aprendizajes defectuosos o traumas que pueden y deben ser corregidos con intervenciones concretas, terapia conductual, entornos estables, nutrición adecuada, educación emocional. Lo que necesitamos no es bajar a las profundidades de la psique con velas encendidas, sino iluminar con datos y razonamiento. El sufrimiento innecesario no es noble. Es una falla. Una señal de que algo está mal y debe ser corregido. Y no necesitamos espiritualizar ese malestar. Basta con verlo por lo que es, una señal biológica de desajuste. Lo que ha traído mayor bienestar al ser humano no ha sido la introspección filosófica, sino los avances acumulativos del conocimiento científico. Es la ilustración, no el mito. Es el progreso basado en evidencia, no la exploración simbólica, lo que ha hecho que vivamos más, mejor y con menos. Muchos confunden profundidad con oscuridad. Pero la claridad es mucho más difícil de alcanzar que el enigma. Pensar claro, con evidencia, sin caer en la tentación de los grandes relatos internos, es un acto profundamente filosófico. Y aunque nos atrae la idea de que el dolor transforma, lo cierto es que la mayor parte del sufrimiento genera retraimiento, rencor y disfunción.
Solo en condiciones muy específicas y con soporte adecuado, puede servir de catalizador. Y aún así, no lo hace por su propia natura. ¿Y qué decir de la autenticidad? La autenticidad no se encuentra rascando lo más profundo de uno mismo como si hubiera un yo esencial esperando ser descubierto. Somos sistemas abiertos, adaptativos, moldeables. Nuestro yo es más proceso que sustancia, más relación que esencia. Y precisamente por eso, tenemos la capacidad de cambiar, de mejorar, de rediseñarnos a través de mejores prácticas, entornos estimulantes y relaciones nutritivas. No a través del ensimismamiento. Por eso te invito a considerar una vida sin sufrimiento no como una utopía imposible, sino como una meta alcanzable en gran parte, si dejamos de glorificar lo oscuro y empezamos a valorar lo evidente. Cada sistema que funciona bien, cada sociedad que ha reducido la violencia, cada cultura que apuesta por la ciencia y el humanismo, lo ha hecho no gracias a un viaje interior, sino gracias a políticas públicas, innovación tecnológica y voluntad de progreso colectivo. No necesitas reconciliarte con tu sombra. Necesitas información, autoconocimiento basado en evidencia, estrategias eficaces y un entorno que favorezca tu bienestar. La belleza no está en el dolor. Está en la claridad. Está en la posibilidad de construir una vida buena con lo mejor de nuestra razón, con lo más fino de nuestro pensamiento, con lo más humano de nuestra cooperación. El sufrimiento, en la mayoría de los casos, puede y debe ser eliminado. Y esa, créeme, es una causa verdaderamente moral. Insistir en que el sufrimiento tiene un propósito oculto o una nobleza implícita es perpetuar una visión arcaica del ser humano. Esta concepción ha sido fomentada durante siglos por sistemas de pensamiento que carecían de herramientas para entender las causas reales del malestar. Pero hoy, con el conocimiento acumulado por las neurociencias, la psicología empírica y las ciencias sociales, ya no necesitamos recurrir al misticismo para explicar el dolor. Podemos identificar patrones, mecanismos, Si el sufrimiento nos humanizara, deberíamos ser una especie compuesta por santos. Pero la historia nos muestra lo contrario. Poblaciones sometidas al dolor extremo tienden a reproducir ciclos de violencia, represión y resentimiento. Lo que nos hace más humanos no es el sufrimiento en sí, sino la capacidad de construir entornos donde éste se reduzca. Y eso requiere pensamiento claro, diseño racional y acción política eficaz, no exploraciones poéticas del alma. La tendencia a romantizar el sufrimiento viene muchas veces de una narrativa estética más que ética. Se confunde lo profundo con lo oscuro, lo complejo con lo críptico. Pero la verdadera profundidad está en entender el funcionamiento del mundo con precisión. Y ese entendimiento no exige entregarse a la sombra, sino iluminar el terreno con datos, análisis y razonamiento. No es lo oculto lo que salva, sino lo evidente, cuando es reconocido y aplicado con rigor. Nuestra biología no nos condena a sufrir. Al contrario, está diseñada para buscar bienestar, para evitar el dolor. El sufrimiento prolongado interrumpe funciones cognitivas, reduce la capacidad de empatía y daña la salud física. No hay gloria en ello. Sí, puede haber resistencia y capacidad de adaptación, pero eso no convierte el dolor en virtud. Es un mal necesario a veces, pero no un bien en sí mismo. Y cualquier sociedad moralmente madura debería esforzarse por minimizarlo. Hoy sabemos, por ejemplo, que los trastornos mentales no son fantasmas simbólicos, sino desequilibrios neuroquímicos influenciados por factores genéticos, ambientales y sociales. No se curan con introspección espiritual, sino con intervenciones médicas, terapias estructuradas y políticas públicas que reduzcan la pobreza, la inseguridad y el aislamiento. No hace falta interpretar los sueños si se puede intervenir directamente sobre las causas reales del malestar. La visión del yo como una entidad esencial que debe encontrarse en lo profundo es seductora, pero equivocada. El yo no es una esencia inmutable, sino una construcción dinámica que se forma mediante la interacción constante con el entorno, con las ideas, con la cultura. Cambiamos a medida que aprendemos. Y por eso, el desarrollo personal no consiste en excavar en el pasado simbólico, sino en aplicar nuevas estrategias, adquirir habilidades y exponerse a experiencias que amplíen nuestro marco cognitivo. Un individuo que vive menos tiempo en la rumiación introspectiva y más en la acción racional, obtiene mayores niveles de bienestar. Y esto no es una afirmación poética, es una constatación empírica. La felicidad no es una epifanía espiritual, sino un estado probable cuando se cumplen ciertas condiciones. Vínculos sanos, sensación de propósito,
control percibido, entorno estable, buena salud. Nada de esto requiere mitologías interiores. Requiere diseño de vida inteligente. Por eso propongo una ética de la lucidez. Una forma de vivir donde el objetivo no es interpretar cada sombra, sino evitar que se formen. Donde no se sacraliza el conflicto interno, sino que se estudia, se contextualiza y se gestiona. Esto no es negar la existencia del dolor, es negarle la autoridad moral para definirnos. El sufrimiento no es una maestra sabia. Es un fallo del sistema que debemos corregir, no adorar. Las ideas importan. Y la idea de que el dolor transforma positivamente, si no se matiza, perpetúa dinámicas de sacrificio innecesario. En vez de buscar el sentido en lo que nos daña, ¿por qué no redirigir nuestra atención hacia lo que funciona, hacia lo que construye, hacia lo que promueve el florecimiento humano? No necesitamos mártires interiores. Necesitamos ciudadanos lúcidos, con herramientas y modelos para optimizar su existencia. Este es el gran cambio de paradigma. No hay que reconciliarse con el sufrimiento. Hay que superarlo. No con rezos ni rituales, sino con conocimiento, educación, salud pública y pensamiento crítico. La verdadera vida buena no es la que se arrastra por los túneles de la introspección perpetua, sino la que emerge, clara, orientada, basada en lo que podemos demostrar y aplicar. La madurez no está en tolerar el dolor con resignación, sino en construir vidas donde no sea necesario. Cuando examinamos la historia desde una perspectiva amplia, observamos una tendencia clara. El bienestar humano ha aumentado cuando nos alejamos de las narrativas introspectivas cargadas de culpa, redención y oscuridad, y nos acercamos al pensamiento racional, a la evidencia empírica y a la cooperación institucional. Este cambio no ha sido un accidente, sino el resultado de una evolución intelectual y cultural sostenida. El progreso no es una utopía, es una realidad mensurable. Y el motor de ese progre. Es comprensible que las personas busquen significado en su dolor. Es una respuesta humana. Pero eso no implica que el dolor en sí mismo contenga verdad o iluminación. Lo que nos ha permitido avanzar como especie no es el sufrimiento, sino la reducción sistemática del mismo a través de soluciones racionales. Pensemos en la medicina, no nos curamos con metáforas, sino con antibióticos. Pensemos en la educación, no crecemos intelectualmente enfrentando la oscuridad interna, sino accediendo a información. Es curioso cómo algunos discursos siguen exaltando la profundidad psicológica como una forma de redención personal, cuando los datos muestran que el bienestar subjetivo se correlaciona mucho más con factores simples y observables: relaciones estables, salud física, seguridad económica y libertad personal. Estos factores no requieren mirar hacia adentro en busca de demonios personales. Requieren organización social, políticas públicas efectivas y habilidades prácticas. Lo que proponemos desde esta visión no es una negación del mundo emocional, sino su integración con el conocimiento. Emociones bien reguladas no se obtienen indagando sin fin en traumas pasados, sino desarrollando hábitos saludables, aprendiendo a pensar con claridad y cultivando entornos afectivos positivos. El mito del yo herido que debe ser salvado ha alimentado demasiadas falsas terapias y discursos esotéricos que prometen transformación pero perpetúan la confusión. Frente a eso, necesitamos una filosofía pública que priorice la razón, la ciencia y la compasión informada. Una filosofía que no contemple el sufrimiento como escuela, sino como obstáculo. Que no lo espiritualice, sino que lo diagnostique. El dolor emocional tiene causas. No todas son internas. Muchas son estructurales: pobreza, desigualdad, violencia, ignorancia. Y la solución a esas causas no vendrá del viaje místico, sino de la acción concreta, política, colectiva. Hay quienes argumentan que el dolor despierta conciencia, que sin él no evolucionaríamos. Pero la historia también demuestra que el confort, la paz y la libertad intelectual han dado lugar a las mayores expresiones de creatividad, innovación y altruismo. No necesitamos estar rotos para ser profundos. Podemos ser lúcidos, felices y aún así conscientes de la fragilidad humana. De hecho, esa combinación es probablemente el mayor signo de madurez. ¿Es posible una vida sin sufrimiento? No completamente, claro. Somos organismos biológicos finitos, expuestos al azar. Pero lo que sí es posible es una vida donde el sufrimiento no sea glorificado, donde no sea el eje narrativo de nuestra identidad, donde no sea la excusa para perpetuar el estancamiento. Es posible construir vidas donde la prioridad sea el florecimiento,
no la expiación. La ética del futuro será una ética basada en el conocimiento, no en la penitencia. Una ética donde el desarrollo personal no se mida por cuán profundamente has sufrido, sino por cuánto bienestar eres capaz de generar a tu alrededor. No se trata de invalidar la experiencia del dolor, sino de ponerla en contexto. Y en ese contexto, el dolor es una señal, no una filosofía. Por tanto, te invito a imaginar otra narrativa. Una en la que el yo no es una herida, sino un proyecto. Una narrativa donde la introspección es útil, pero no suficiente. Donde lo que importa no es cuán profundo hayas descendido, sino cuán bien has construido tu vida en la superficie. Donde el sentido no se busca en la sombra, sino en la claridad. Y donde la madurez consiste no en aceptar la oscuridad como maestra, sino en dejar de necesitarla para sentir que se ha vivido intensamente. Existe una profunda necesidad humana de contar historias. Pero el problema surge cuando las historias que contamos nos atan al sufrimiento en lugar de liberarnos de él. El mito del sufrimiento redentor ha sido uno de los relatos más poderosos y persistentes en la historia de la humanidad. Y, sin embargo, cuando se observa con la lente crítica del pensamiento ilustrado, se revela como una narrativa funcional para la resignación, no para la transformación. No necesitamos relatos que dignifiquen el dolor. El verdadero avance humano se ha dado cuando las personas han decidido no aceptar el sufrimiento como inevitable, sino como un problema a resolver. No fue la contemplación del dolor lo que erradicó enfermedades como la viruela, sino la comprensión científica de sus causas y la creación de vacunas. No fue la introspección simbólica lo que redujo la violencia interpersonal, sino el fortalecimiento de instituciones democráticas y la expansión de derechos. Cada paso hacia una sociedad más justa ha sido una. Sufrimiento no es lo mismo que complejidad. Podemos tener una vida rica, desafiante, incluso transformadora, sin necesidad de padecer. De hecho, muchos de los grandes pensadores, artistas y científicos desarrollaron su potencial no por estar sumidos en tormentas internas, sino gracias a contextos que promovieron el aprendizaje, la curiosidad, la estabilidad emocional. Las ideas florecen en condiciones de apertura, no de angustia. Por ello, insisto en un nuevo humanismo. Uno que valore el conocimiento sobre la intuición mística, la prevención sobre la resignación, la claridad sobre la épica del caos. Este humanismo no niega las emociones, pero las entiende en su contexto neurobiológico y sociocultural. No romantiza el trauma, sino que lo trata. No convierte la herida en bandera, sino que la cierra con métodos eficaces. Porque el objetivo no es sufrir con estilo, sino vivir con sentido. También es hora de revisar nuestra noción de profundidad. Durante mucho tiempo, se ha asociado lo profundo con lo críptico, lo doloroso, lo inconsciente. Pero ¿y si la verdadera profundidad estuviera en lo transparente, en lo articulado, en lo que podemos compartir y comprender con otros sin necesidad de simbolismos oscuros? La lucidez también es profunda. La sencillez, cuando está bien fundamentada, es revolucionaria. El mundo necesita menos héroes caídos y más ciudadanos responsables. Menos búsquedas espirituales individuales y más compromiso con el bienestar común. Porque gran parte del sufrimiento personal tiene raíces sociales. Y pretender resolverlo solo con viajes interiores es una forma de evasión. La ansiedad, la soledad, el desarraigo no son solo síntomas internos. Son respuestas racionales a entornos hostiles, hipercompetitivos y emocionalmente negligentes. No se sanan con metáforas, sino con estructuras CEO. Desde esta perspectiva, el camino hacia una vida con menos sufrimiento no está en mirar atrás, ni en cavar hacia adentro, sino en mirar hacia adelante, hacia lo que aún podemos construir. Se trata de rediseñar nuestras instituciones, nuestras relaciones, nuestros hábitos, en base a aquello que está demostrado que funciona. La ciencia del bienestar no es una ilusión positivista, es un campo cada vez más riguroso, que combina psicología, economía, neurociencia y filosofía práctica. Y sus conclusiones son: así que la invitación no es a reconciliarte con tu dolor, sino a superarlo activamente. A dejar de buscar sentido donde no lo hay y empezar a crearlo con acciones concretas. A dejar de depender de la introspección como único camino y ampliar tu horizonte con educación, diálogo, participación. Porque el yo no es un templo que hay que redescubrir, es una herramienta que hay que desarrollar. Y la vida buena no es la que encuentra sentido en el abismo, sino la que construye puentes, día a día, hacia algo más. Finalmente,
Renunciar a la glorificación del sufrimiento no es negar la profundidad humana. Es honrarla con madurez. Es comprender que la compasión se fortalece más en la cooperación que en el martirio, que el amor propio crece más en la acción racional que en la dramatización emocional. Podemos ser sensibles, conscientes, plenos, sin necesidad de vivir atrapados en la sombra. La verdadera evolución no es espiritual, es intelectual, ética, social. Y su motor es la luz de la razón. Llegados a este punto, queda claro, no necesitas sufrir para ser profundo, ni romperte para volverte sabio. El sufrimiento no es un camino sagrado, es un desafío que podemos entender, reducir y muchas veces, evitar. Vivimos en una era donde el conocimiento nos da herramientas reales para vivir mejor, más lúcidos, más libres. No se trata de negar lo que sientes, sino de usar la razón para no quedarte atrapado en ello. Porque el verdadero progreso no viene de aceptar la oscuridad, sino de construir con inteligencia la luz. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya formas parte de ese cambio de paradigma. Así que, si valoras este tipo de contenido que te reta, que te aporta y que te libera de viejos mitos, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Comparte este mensaje y sé parte de una comunidad que elige pensar, crecer y vivir con claridad. La transformación no empieza con dolor, empieza con conciencia. Nos vemos en el próximo vídeo.